Buenos días, amados hermanos. Sea la gracia, la paz de nuestro Señor Jesucristo gobernando la vida de todos nosotros. Amén. ¿Cuántos están contentos verdaderamente de estar aquí? Amén. Me gustó ese amén. Qué bueno. Y es una realidad de que cuando nosotros venimos nos disfrutamos de la palabra del Señor, pero la disfrutamos más cuando nosotros tenemos entendimiento de ella, cuando nosotros vamos creciendo. Quizás usted se fija que muchos todavía de los que están pequeñitos y ya después que salen de esa área donde nosotros tenemos enseñando, ellos sienten cierto aburrimiento porque ya no le están dando la palabra de la manera que se hacía, pero mientras ellos van creciendo en estatura, creciendo en entendimiento, y hablo de que ya pueden entender, y entonces creciendo en entendimiento espiritual, vamos disfrutando cada vez más y más la palabra. Y esto es justamente lo que a nosotros también nos sucede cuando vamos leyendo la palabra, la Biblia. No sé si usted se recuerda, cuando usted inició al principio, para mí la Biblia era un libro bastante confuso, bastante. Yo decía, mire, cuando yo empecé a leer Reyes y después empecé con Jueces, Reyes y Samuel, y yo decía, pero es que esto se repite, ¿y cómo es? Y son historias diferentes o son las mismas historias. Y Crónica, perdón, Levítico es el libro con más, Levítico es el libro de la sangre para mí. Eso es sangre, sangre y sangre. Pero después nosotros cuando vamos teniendo entendimiento, ¿qué nos va sucediendo? Nos vamos sorprendiendo de lo que la palabra, el entendimiento que ella va produciendo en nosotros, y cómo ese entendimiento entonces es el que va forjando nuestro carácter, y nosotros entonces dejamos de hacer cosas que antes hacíamos y empezamos a hacer cosas que no nos parecían atractivas, y aquellas que nos parecían atractivas empezamos a dejarlas. Esto es justamente lo que sucede con nosotros cuando apartamos ese domingo y ese día de estudio, vamos a decir congregacionalmente, que no los comprometemos con nada, y es por el simple propósito de que sabemos que algo bueno yo voy a aprender hoy. Y no es solamente en esta parte del servicio, de la prédica, sino desde que iniciamos, porque todo lo que aquí se hace con la intención de glorificar el nombre del Señor. Quien inicia, los que cantan, todo es cristocéntrico, la exhortación, todo es cristocéntrico porque tiene un propósito. El propósito, dijo Marlin, aquí es que nosotros entendamos a quien vinimos a adorar, y no es el de, el de entretener hasta que llegue lo que antes decíamos que era el plato fuerte. Aquí entramos desde el plato fuerte, desde que entramos por ahí, por esta puerta, porque todo es para edificar a los hijos de Dios. Amén. Entonces yo hoy tengo la asignación de continuar el tema que iniciamos la semana pasada, hace varias semanas, pero se cortó una prédica de Mariel y otra vez iniciamos y hemos hablado bajo el tema Creciendo en Cristo. La primera semana hablamos creciendo en Cristo, la fe, entonces porque era necesario que nosotros creciéramos, que nuestra fe creciera, y estuvimos viendo cómo la fe es fluctuante. También después hablamos entonces, la semana pasada así, creciendo en Cristo y el por qué es necesario de crecimiento en Cristo. Y hablábamos de que esto es porque es un diseño de Dios para todos nosotros. Asimismo, como nosotros crecemos naturalmente y vamos madurando de manera natural, asimismo Dios cuando nos vivifica, cuando nos vuelve sus hijos, porque antes éramos criaturas, usted lo sabe esto, ¿verdad? No todos, esta es una gran mentira que dicen las personas de que todos son hijos de Dios. No. Todos somos criaturas de Dios, pero unos Dios los ha elegido para que sean sus hijos. Y esto es lo que Juan 1:12 habla, de que aquellos que recibieron al Hijo como su Señor y Salvador, entonces el mismo Hijo, con la autoridad que tiene, nos dio la potestad, nos dio el derecho, nos autorizó
a ser hijos de Dios. Por tanto, solamente aquel que recibió verdaderamente a Jesús como su Señor y Salvador es hijo de Dios. Pero entonces, desde que pasó esto en cada uno de nosotros en tiempos diferentes, porque no todos nacimos el mismo día, lo sabemos, ¿verdad? Unos tienen años que nacieron, otros tienen pocos días, meses, pero lo más interesante es que para muchas personas el día que ellos nacieron de nuevo no fue el día en que ellos empezaron a reunirse y que ellos creían que iban a una iglesia y que creían que por asistir a una iglesia o a una religión habían nacido de nuevo, sino que la verdad es que muchas personas han pasado mucho tiempo y después, y lo podemos ver en el caso, de aquellos que dicen que nacieron en el Evangelio. Los que nacieron en el Evangelio les pasa a veces algo más difícil que a otros, y es que por ellos y los padres no saber identificar esto, ellos dicen, como nacimos en el Evangelio, ya nosotros somos hijos de Dios, y hemos visto y se ha testificado de muchas personas que pasaron años dentro de la congregación, sirviendo en una congregación, cuando el Señor entonces es que realmente viene a su vida. En ese momento es que ellos empiezan entonces una transformación. Por eso vemos, si usted se fija, tantos hijos de pastores, de ministros, de líderes, de congregaciones que se han apartado del Evangelio de Cristo, y usted se preguntará por qué. Y es porque la transformación que sucede en los padres o en los hermanos, el haber recibido a Cristo los padres, el ser hijo de un ministro, de un líder, no da la garantía de que usted recibió a Cristo. Debemos de entender, y los padres debemos de ser bastante observadores en ver si realmente nuestros hijos han aceptado al Señor. Porque nosotros podemos crecer si lo hemos recibido, hemos sido vivificados. Iniciamos como niños, y se recuerda que hablamos hace mucho tiempo sobre los niños, los adolescentes y ya los padres, los maduros, y cómo entonces en cada uno se le hablaba de manera diferente, cada uno entonces tenía entendimiento diferente. Pero la realidad es que desde que empezamos una nueva vida en Cristo, desde que somos vivificados, nacemos de nuevo, dice la palabra, entonces ese nuevo nacimiento está en nosotros el diseño de que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Por eso yo quiero que hoy continuemos con creciendo en Cristo y por qué es necesario crecer. Y para esto usted me acompaña una vez más a la carta a los Efesios, capítulo 4, de los versículos 11 al 16. Y yo estaría haciendo énfasis en el versículo 14, 15 y 16. ¿Lo tienen? No lo tiene nadie. Hoy no lo vamos a poner aquí. Abra su Biblia. Prenda su Biblia. Porque esta es la herramienta de nosotros. Mire, estamos en la era digital, en la era moderna. ¿Quién tiene un celular? Y levante su mano. ¿Quién tiene un celular inteligente? Todos. ¿Quiénes tienen una Biblia en su celular inteligente? Entonces, varias. Yo y Marieli estamos igual. No una, no varias. Yo tengo, miren, versiones, tipos de Biblia, estudios, muchas herramientas. Entonces, préndala. 4, 11 al 16. ¿Lo tienen? Ya lo tienen. ¿Cuántos lo tienen? ¿Cuántos? Amén. Víctor, ahora sí lo puedes poner, ya tenemos la atención de todos. Pero lea su Biblia, por favor. Entonces, Efesios 4, 11 al 16. ¿Según qué la vamos a leer? ¿Qué versión? Según la Reina Valera 60, y entendamos algo, la Reina Valera 60 no fue en la versión que Jesús habló, ¿ok? Porque muchos creen que esta es la única versión. No, esta es una versión que utilizamos para todos estar hablando en el mismo idioma, vamos a decir. Y es bueno entender que hay otras versiones y lo que hacen es únicamente traducir para que nosotros podamos entender. Entonces, Efesios 4, 11 al 16, según la Reina Valera, cita lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin, y escuche usted bien, de perfeccionar a los santos, y de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los santos no son perfeccionados para cualquier cosa, no son perfeccionados para que ellos estén andando felices en el mundo, para que ellos, yo soy un santo y estén, no, son perfeccionados ¿para qué? ¿Son perfeccionados para qué? Para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya entonces no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pausa. ¿Qué es estratagema? Mentiras, engaños. ¿Qué hace el hombre? ¿Saben? ¿Quiénes saben lo que es estratagema? Porque leemos. Son técnicas que llevan mañas, estrategias malignas, es la palabra, para llevar al engaño. Entonces dice el 15, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, este es el versículo central de la enseñanza. Y entonces dice el 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces hoy iniciamos rápidamente con lo que el tema que nos refiere, pero quiero citar el texto donde terminamos, no el versículo, sino lo que habíamos hablado, para entonces dar introducción a la enseñanza de hoy. Finalizamos la semana pasada diciendo que los que estamos enamorados de Dios, y si usted recuerda hablamos de aquellos que estaban enamorados de la religión, de las enseñanzas del mundo, que estaban enamorados de sus propias enseñanzas, que estaban enamorados de ser evangélicos, de ser cristianos, de todo esto, pero no de Dios. Entonces ellos no podían formarse más de lo que ellos estaban enamorados. Y me gustaba mucho porque Rosario la semana pasada inició justamente hablando que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, si nuestro tesoro es la religión, nuestro corazón está ubicado en la religión, por tanto, lo que se formará será la religión. Pero los que estamos enamorados de Dios, los que nuestro tesoro es Dios, nuestro corazón está con Dios. Por tanto, no vamos a buscar una religión, sino que la finalidad es la que Dios se ha propuesto en cada uno de nosotros hasta el día de su venida. Y lo que Dios se ha propuesto es que el Hijo se ha formado en cada uno de nosotros para en lo que vamos en ese proceso de crecimiento, de madurez. ¿Qué va a suceder con nuestra relación con Dios? Que nuestra relación con Dios va a mejorar cada día, y esto es lo que quiere el Padre. Dios tiene una relación correcta de Él hacia nosotros. La relación de Dios hacia nosotros es perfecta. El problema de nuestra relación hijo hacia el Padre es que como no entendemos a toda capacidad de quién es el Padre, como no tenemos ese conocimiento real, total, que no podemos en esta vida, porque imagínense cómo nosotros podemos entender a Dios, pero sí tenemos ahora que nacimos nuevamente, que nacimos espiritualmente, la capacidad de ir elevando, vamos a decir, ese conocimiento. Y mientras más conocemos a Dios, mientras más conocemos al Padre, mientras más conocemos al Hijo y al Espíritu Santo, ¿qué va a suceder en nosotros? Que más vamos a poder depositar nuestra fe en Él y vamos entonces a adorarlo como Él se merece. Si usted reflexiona desde el día en que usted recibió a Jesús como su Señor y Salvador hasta el día de hoy,
¿Su relación con Dios sigue siendo la misma o usted entiende que es diferente? Usted entiende que como usted se trataba, vamos a decir, con Dios, era lo correcto a como usted se trata hoy. Pues sucederá lo mismo entonces, que si no era lo correcto, entonces cuando usted mire un año más adelante, claro, si usted se dedica al estudio de la palabra, si usted se dedica a crecer, a ser formado, no por una religión como hablamos, sino por una relación correcta con Dios. Cuando usted mire, fíjese, hoy estamos a 21, el 21 de septiembre del 2026, ¿qué usted va a decir? Su relación usted diría que era perfecta. Vamos a decir, wow, cuántas cosas yo había hecho o yo hacía o yo creía que no eran las correctas, pero gracias Señor porque tú has formado tu carácter en mí para yo ser ese hijo que el Padre quiere. Entonces la pregunta correcta, Ruth, perdón, levantaste la mano. Con respecto a lo que usted está diciendo ahora, por ejemplo, antes, cuando yo asistía a otra iglesia, A otra iglesia. yo tenía un concepto de un Dios lejano. Tenías un concepto de un Dios lejano. Perfecto. Que había que nada más adorar y de verle y estaba allá arriba, pero yo nunca lo vi como lo veo ahora con mi padre. Amén. Es mucha la diferencia ahora. Amén. Esto es muy interesante. Ruth dice que ella asistía a otro sitio y que ella no tenía el entendimiento de un Dios cercano, sino de un Dios lejano, un Dios que estaba allá, que era fuego consumidor, es como lo utilizamos, un Dios justiciero también, pero justiciero no en el sentido correcto, porque Dios es un Dios justo, sino un Dios que estaba esperando que sus hijos fallaran para entonces maltratarlo, vamos a decir. Pero si nosotros nos fijamos, cuando el hijo viene, no nos presenta al hijo como Jireh, como el Adonai, como Rafa, Nifie, Nisi. ¿Quiénes son los expertos en todos los nombres de Dios? Elohim, Adonai, y seguimos una cantidad de nombres y nombres, que todos estos nombres lo que hacían era mostrar una característica de Dios, porque todas eran reales, y este era el Dios del pueblo de Israel. Pero cuando el Hijo viene, ¿cómo nos los presenta? Como el Padre. Entonces, cuando el Hijo viene, nos los presenta como el Padre. El Padre tiene la característica de que reúne todas esas características que presentaba el pueblo de Israel de manera individual, entonces las resume en uno solo Padre, como aquel que cuida a sus hijos y como aquel que tiene una relación íntima. Siempre lo he dicho, si usted va a mi casa, usted tiene todas las puertas abiertas menos la puerta de la habitación principal. Ahora, mis hijas entran, como allá lo que hay gato, como gato por su casa, ¿verdad?, a la habitación y se tiran en nuestra cama. Tienen esa, todos los hijos tienen. Imagínese usted, cuando sus hijos llegan, ¿están pidiendo permiso? No, ellos entran, abren la nevera, se sienten con todo, tienen llave de la casa. Entonces, esa es la relación que el Padre quiere con nosotros. Por eso Jesús lo presenta como Padre, para que nosotros la misma relación que podemos tener Padre e Hijo, pero de una manera mejor, porque Él es perfecto, podamos tenerla. Entonces Dios no es un Dios lejano, porque por eso dice en Juan 14, que si lo amamos y obedecemos su palabra, el Padre le amará y Él vendrá y el Hijo vendrá y morará en nosotros. Miren qué diferente. Entonces no tenemos un Dios que está allá en los cielos, en lo lejano, Él está allá, pero recordémonos que Él es omnipresente, sino que también es un Dios que está en nosotros. Por eso la palabra habla, y lo veremos más adelante, del término que estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Imaginémonos cuán unidad existe. Entonces preguntaba, o decía que la pregunta correcta que nosotros deberíamos de hacer no es ¿por qué debemos crecer espiritualmente? ¿Por qué se hace tanto énfasis en crecer espiritualmente? ¿Por qué es tan necesario? Miren, no es opcional.
El crecimiento, y lo hablamos ya, no es opcional. Dios quiere hijos maduros. Si leemos el texto una vez más, dice, hasta que crezcamos a la estatura de varón perfecto, es decir, a la estatura de Cristo, no de un hombre. Por tanto, es necesario crecer porque la madurez espiritual es el fruto esperado de una vida en Cristo. La madurez espiritual es el fruto esperado de una vida en Cristo. Es lo que Dios espera de nosotros, amados. El crecimiento espiritual es lo que Dios está esperando de cada uno de sus hijos. Ya nosotros fuimos salvos. ¿Qué tenemos que hacer para la salvación? Nada. Ya nosotros fuimos bendecidos. ¿Qué tenemos para ser bendecidos? Nada. Pero como no tenemos que hacer nada para ser bendecidos, sí necesitamos hacer algo o que se produzca algo en nosotros para poder administrar estas bendiciones, que son dos cosas diferentes. Primero, entonces, Dios está esperando que maduremos. Y amados, cuando decimos que somos cristianos y decimos que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, también el mundo está esperando que nosotros crezcamos y lo demostremos. La iglesia lo está esperando. El liderazgo lo está esperando. Aquellos miembros de la iglesia lo están esperando. ¿Verdad que sí? Y los del mundo también los están esperando. Porque si expresamos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, hay un estándar establecido para Dios, establecido por Dios para sus hijos. Hay un estándar y este estándar es limitado, es bien alto, porque el estándar es el Hijo y el Hijo es perfecto. Por eso dice la palabra, sé santo como vuestro Padre es santo. Y habla de santidad en la perfección, no habla solamente de una santidad progresiva, sino de que nosotros lleguemos a tal punto de crecimiento que cuando expresemos a alguien únicamente sea el Hijo. Por tanto, todo el mundo está esperando el reflejo de Cristo por medio de nosotros. Y el Padre está esperando el reflejo del Hijo por medio de nosotros. Por eso hemos siempre definido que adoración es no como nosotros cantamos, no como nosotros aplaudimos, no lo que nosotros ofrendamos o como nosotros ofrendamos, no como yo oro ni siquiera, o cuántas veces, o el tiempo que yo oro, o cómo yo leo la palabra de Dios, sino que la verdadera adoración es todo aquello que el Padre ve en nosotros que refleja al Hijo. Esto es adoración. Si usted entrega su vida, si usted entrega todos sus bienes, si usted se entrega a usted mismo, pero el Padre no está viendo al Hijo dentro de nosotros, dentro de usted, ¿acaso esto es adoración? Al Padre no le importa porque el Padre lo único que quiere ver es al Hijo. Pero ¿qué va a suceder? Que si nosotros tenemos al Hijo, vamos a orar como el Hijo. Esto es lo que significa cuando oren en mi nombre, quiere decir como el Hijo lo haría. Si nosotros hablamos y hablamos como el Hijo, esto es adoración. Si yo predico a mi manera, como yo quiero, y no está el mensaje cristocéntrico, pero lo más importante, y no está formado Cristo en aquel que predica, esto es adoración. Ahora, si viene una persona que tiene poco tiempo, pero su intención es enseñar y él se dedica y con pocas palabras da un mensaje cristocéntrico, ¿esto es adoración? Claro, porque el Padre está viendo al Hijo formado. Pero mientras más se forme el Hijo, ¿qué nosotros hacemos? Más expresamos ¿a quién? Al Hijo. Por tanto, nuestra vida, por eso decimos que la adoración no es un momento, es un estilo de vida. Y si la adoración no es un momento, es un estilo de vida, ¿cómo se llama ese estilo de vida? Cristo. Ahí entonces es que viene que en Antioquía a los discípulos se les llama por primera vez cristianos, es decir, el estilo de vida que ellos tienen solamente expresa a alguien y ese que expresan se llama Cristo. Por eso no es a cualquiera que se le llama cristiano primera vez, sino que se le llama a los discípulos. Entonces, esto es lo que Dios está esperando de nosotros. El Padre quiere ver al Hijo en nosotros. El Hijo quiere verse en nosotros. Y el Espíritu Santo quiere formar al Hijo en nosotros, porque quien forma al Hijo es el Espíritu Santo. Por eso quien mora en nosotros y de quien nosotros somos templo es templos del Espíritu Santo.
Primera de Corintios 3 y Primera de Corintios 6, capítulo 3 y capítulo 6, presenta a la iglesia y otro presenta a cada uno de nosotros como el templo del Espíritu Santo. Pablo le dice, porque ustedes son el templo del Espíritu Santo, refiriéndose a toda la congregación. Y en el capítulo 6 le dice, porque cada uno de nosotros, para delimitarlo, son templos del Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo mora en nosotros y Él es el que produce el crecimiento, Él es el que produce la madurez espiritual tan esperada por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y tan esperada por cada uno de los miembros de la iglesia y por todo el mundo. El mundo no sabe que necesita a Cristo, el Padre sí lo sabe, nosotros sí lo sabemos. Por eso toda la creación dice que gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Entonces, este crecimiento hace en nosotros tremendas cosas. Primero, nos sirve para discernir y resistir el error. El discernimiento, amados, es la única herramienta que puede evitar el ser manipulado por enseñanzas falsas y evitar lo que tanto se está dando en este mundo, que es que estamos en el tiempo de la manipulación de los sentimientos y de las emociones. Ahora todo se basa en lo que tú sientes y lo que a ti te emociona. Pablo le dijo a los Efesios 4:14, ya lo vimos, para que ya no seamos niños fluctuantes, niños llevados por doquier de todo tiempo de doctrina, por las estratagemas de hombre, por esos hombres astutos que saben manipular, amados, porque son especialistas en manipular los sentimientos, las emociones. Y fíjese cómo dice, que engañan, para engañar emplean con astucia, son hombres astutos, las artimañas del error. Toda la Biblia nos muestra que Dios es un Dios que se mueve por entendimiento, no por sentimiento, amados. No es que Dios no tiene sentimientos, pero Dios se mueve por entendimiento. La palabra de Dios, toda la Biblia, lo que busca es que sus hijos sean hombres y mujeres entendidas. Dios no se mueve por emociones, Dios se mueve por un propósito eterno. Entonces, si Dios se mueve por un propósito eterno, ¿por qué el pueblo de Dios se quiere mover por emociones? Y cuando hay un propósito, hay un entendimiento, yo sé lo que Dios quiere. Hablábamos el jueves pasado aquí, de que muchos hombres y muchas mujeres están asistiendo a iglesias, tienen años y no saben cuál es el propósito de Dios en su vida. Por eso vemos hombres y mujeres buscando felicidad, hombres y mujeres buscando ser prósperos, cuando no entienden qué es lo que Dios quiere. Y hablábamos que hay un propósito eterno. No voy a hacer una pregunta retórica, es una pregunta real. ¿Cuántos saben cuál es el propósito eterno de Dios? Efesios, tomen nota. Amados, ustedes saben que hay un propósito eterno. Amén. Rosario sí sabe, eso me gusta a mí. ¿Para qué fuimos creados? Ok, ¿para qué fuimos creados? Exacto. ¿Para qué? ¿Quién lo busca el versículo para que lo leamos? Amados, el propósito eterno de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo. Efesios 1:10. Póngalo, por favor, Víctor. Efesios 1:10. El 9, perdón, para que entendamos. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La palabra misterio aquí es algo que había estado oculto, no algo que asusta, lo he dicho siempre, ¿verdad? Algo que había estado oculto,
desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes que se creara cualquier cosa. Solamente este propósito lo conocía y estaba en existencia porque siempre ha existido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Esta es la voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, el 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El propósito eterno de Dios es de reunir las cosas en todo en el que lo creó todo. Todo fue creado por medio de quién y para quién. Por tanto, nosotros estamos viviendo en un mundo, matayote, si usted se recuerda, caído, que no está reunido en Cristo, que se ha alejado de Cristo, pero el propósito eterno de Dios es de reunir a todos en Cristo. Por eso nosotros hablábamos que estamos en Cristo. Esto es el propósito eterno. Entonces, si no conocemos cuál es el propósito de Dios de reunir todas las cosas, no sabemos lo que tenemos que hacer. Pero si yo sé que el propósito de Dios, si Dios se mueve por propósito y no por sentimiento, Dios no es... Alguien que se mueve por sentimiento tiende a ser medalaganario. ¿Usted lo sabía? Porque es lo que le dice. Usted se levanta hoy que quiere ir a Santo Domingo, pero en la tarde ya está que dice, no voy a coger para allá, voy para Santiago. Más cerca, más tranquilo. Amén. Usted se acuesta el sábado tremendo. Ay, mañana yo sí quiero ir. Y el domingo en la mañana, mire, usted no quiere una gente más vaga que el que se acaba de levantar porque sigue cansado de la cama. Hasta que va subiendo el día, entonces empieza. Pero somos, señores, nos movemos muchas veces por emociones. Dios no se mueve por emoción, se mueve por propósito. Somos salvos por un propósito eterno, no por una emoción. Somos bendecidos por un propósito, no por una emoción. Este es Dios. Pero muchos creemos que Dios es un Dios de emociones. Por eso hay religiones que Dios necesita cientos de santos que intercedan por nosotros, muertos, cuando Dios ya tomó una decisión. Si somos sus hijos, somos sus hijos. Entonces nosotros debemos de movernos por lo mismo. Nosotros no podemos andar en el mundo como si no supiéramos, pero si andamos en el mundo como lo que no sabemos, usted sabe qué va a pasar. Que donde digan, allí está Cristo, ¿qué vamos a hacer? Allí está una verdadera doctrina, ¿qué vamos a hacer? Pero hoy se está manipulando las emociones, se están manipulando los sentimientos justamente por eso. Porque como la iglesia del Señor, y estoy hablando no de otras denominaciones, ni siquiera estoy hablando de otras religiones, sino que algo que ha identificado últimamente la iglesia evangélica es que están manipulando las emociones para crecer. ¿Y qué se les vende a ellos? Un Dios lejano, pero que te da si tú haces. Un Dios transaccional. Un Dios que está para ti, si tú estás para Él, vamos a decir, entonces es un Dios que está esperando. No, Dios está para ti. Dios no tiene hijos favoritos. Lo que hay es hijos de Dios que lo prefieren a Él. Y esto es bueno entenderlo. Entonces, la Biblia siempre lo que busca es conocimiento. Siempre le he dicho mi versículo favorito, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan, no que te sientan a ti, porque muchas veces las personas dicen, ay, hoy no sentí al Señor, hoy no se movió el Espíritu Santo, no hubo fuego en la congregación, no, la alabanza hoy, yo no, amados, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado, conocimiento. Miren lo que dice Oseas 4:6. Por falta de sentimientos perece mi pueblo. ¿No es así que dice? Por falta
Ah, que yo pequé. Falta de conocimiento, amado. Ah, que yo hice falta de conocimiento. Oseas 4:6, por falta de conocimiento perece mi pueblo. No es por falta de sentimientos ni de sensaciones. Pero vamos a las iglesias buscando sensaciones. Amados, el poder discernir es poderosísimo en nosotros porque nos ayuda a evitar los errores. Pero algo muy importante también es que nos ayuda a estar dejando de cometer errores en cuanto al trato a los hermanos y a la importancia de yo edificar al hermano. Si yo discierno quién yo soy, si yo discierno en el pacto que yo estoy, entonces me comporto como el pacto que yo estoy. Porque hay muchos que se están comportando como si estuvieran en la ley cuando estamos en la gracia. Pero hay otros que como están en la gracia, ¿qué entienden que es la gracia? Libertinaje. Por eso entonces están los salvos siempre salvos, que ellos dicen, no importa lo que yo haga, yo soy salvo, pero entonces se le olvida la porción que dijo Pablo, no, si, aunque abundó la gracia, aunque abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por esto no quiere decir que por cuanto yo más peco, que es lo que esta gente entendieron, más gracia va a haber, sino que la gracia no nos da a nosotros la autoridad, ni el poder, ni el deseo de pecar. Amén. Lo siguiente entonces, hablando de esto mismo, es que cuando discernimos, dejamos de cometer errores y el trato con los otros, yo voy a tratar a mi hermano como debo de tratarlo. Dice la palabra, no teniendo más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Si yo estoy por sensación y sentimiento y emociones, ¿yo puedo tratar a mi hermano como él realmente quiere? No. Porque yo voy a tratar a mi hermano como yo siento en el momento, o como yo lo conocía antes. Pablo dijo, porque ahora ya no lo conozco por la carne, sino por el Espíritu. Entonces lo conocemos de manera diferente. Entonces cuando nosotros tenemos entendimiento de la palabra, yo sé que aunque yo esté pasando un mal día, aunque yo vine, por decirlo así, porque no es verdad, mi esposa y yo no peleamos, ella pelea conmigo. Aunque yo vine enojado con mi esposa, yo no tengo que ver con mi hermano, no tengo que traerle los problemas. Hay personas que si están enojados con su esposa, vienen, ya usted sabe, como cuchillos. Sí, entonces son espadas de dos. Pero si usted tiene la suficiente madurez, usted llega, sabe que su situación es con su esposa, con su hijo. Muchos de nosotros tenemos ahora mismo situaciones de trabajo, lo que sea. Pero sabemos que nuestro hermano es importante y entonces tratamos a nuestro hermano como quien es. No tenemos más alto concepto de nosotros de que yo estoy aquí, mi hermano está aquí. No, todos estamos a un nivel porque somos hijos de Dios. Nos damos buen trato y entendemos esto. Pero entonces esto hace este discernimiento, este entendimiento hace que nosotros nos preocupemos por el hermano y entonces ayudemos a edificar a nuestros hermanos. El segundo es para edificar a otros. Porque el hermano maduro tiene una característica. Usted se recuerda la palabra interdependientes que utilizamos una vez. Hablábamos de que los niños son dependientes. Dame. Siempre recuerdo algo. Ian, lo voy a poner. Yo decía, wow, esto es un niño. Es que él no entiende. No lo hace por malo, es por niño. Marieli estaba mala. Ian quería que Marieli lo bajara cargada. Yo quería tomarlo, no, que era su mamá. No es que él es malo, es que él no entendía. Entonces él dependía de su madre. Él quería a su mamá. Y Marieli tuvo, señores, que bajar a Ian. Pero usted sabe qué. ¿Cuánto le hicieron eso a su mamá? Todos. Entonces el niño solamente quiere, da algo el niño. Pero cuando el niño empieza a crecer, entonces se vuelve dependiente e independiente a la vez.
Pero cuando ya es maduro se convierte no en independiente, sino interdependiente. Es decir, que él depende de los otros, pero también sabe que los otros dependen de él. Él reconoce que es un discípulo de Cristo. Él reconoce que es un discípulo capacitado. Y si está capacitado puede impartir vida. Si está capacitado puede impartir sabiduría. Si está capacitado puede impartir dirección, puede impartir corrección, puede impartir amor, puede impartir. Y así seguimos, pero también puede recibir todo esto. Entonces él recibe vida, que es la palabra, recibe sabiduría, recibe dirección, recibe corrección. Todos, nadie en la congregación está exento de eso, ni siquiera el cuerpo pastoral, amados. Es bueno tumbar santos, si usted lo tiene posicionado. Ningún líder, ningún cuerpo pastoral está exento de ser corregido, porque si nos corregimos a unos a otros, que es lo que dice la palabra, ¿usted sabe qué? Estamos evitando que alguien se desvíe. Si amamos al hermano, mire, por mejor, lo voy a decir así porque es el entendimiento que tenemos, posición que tenga dentro de una congregación, si se llama con amor, si se llama con la intención de corregirlo, es correcto. No importa quién sea. Pero para corregir a alguien tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener conocimiento. El versículo 16 de Efesios 4 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Esto es lo que dice el 16, ¿verdad que sí? Según la actividad propia de uno solo. Entonces cada miembro tiene una actividad propia. ¿Cuál es tu actividad? ¿Cuál es mi actividad? Cada miembro tiene una actividad propia. ¿Quién dio la actividad? ¿El pastor? ¿El liderazgo? ¿La elegiste tú? Amado, si Dios nos capacita, Él fue quien nos capacitó. Dice Primera de Corintios 12, que Él repartió dones como uno quiso, como Él quiso. Y eso se llama soberanía. Y usted sabe lo que significa soberanía una vez más. Él puede hacer, y entendamos lo que quiera, pero nunca se va a equivocar y es justo. Y nosotros no podemos cuestionarlo. ¿Acaso le dirá la vasija de barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Ahora, si está en nosotros, el que nosotros utilicemos esto que Él nos dio, esto que Él nos proveyó, esto que Él nos capacitó para el crecimiento del cuerpo, que es que dice Víctor el 16, para el crecimiento, para edificarse en amor. ¿A quiénes podemos llamar en amor, cielo? A todos. A todos. Porque ¿quién es la cabeza? Cristo. Mire, al único que usted no puede llamar en esta congregación para usted corregirlo es a Cristo. Porque Él no está equivocado. Amén. Así que alguien maduro, amados, escúchelo, anótelo, toma muy en serio su asignación dentro del cuerpo local al que lo añadieron. Alguien maduro toma muy en serio su asignación dentro del cuerpo local, lo voy a corregir, donde Cristo lo añadió. Y el Señor añadía cada día a la iglesia quienes debían de ser salvos. Y aunque hay una iglesia, una sola iglesia, esa iglesia está dividida en una o mejor, por lo que se llama las iglesias locales, donde nos reunimos cada uno. Tercero, refleja autoridad espiritual. El tener discernimiento, el tener conocimiento refleja esa autoridad espiritual
y el disfrutar los derechos que hemos heredado como hijos, amados. La madurez espiritual nos posiciona como hijos maduros capaces de representar a Dios con sabiduría y con poder. Caso que es contrario a los niños espirituales, como hemos visto, que son llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier situación, que son movidos por los sentimientos. Entonces los niños espirituales no tienen la capacidad de administrar la herencia, ni tienen la autoridad de administrar la herencia que ya les fue entregada a ellos. Gálatas 4, versículos 1 y 2, según la traducción al lenguaje actual, mire cómo dice. Lo que quiero decir es esto: mientras el hijo es menor de edad, es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y les enseñan, hasta el día en que su padre le entregue sus propiedades y lo hace dueño de todos. Entonces, crecemos no para que nos den, sino para poder administrar. No para obtener más bendiciones, porque ya fuimos bendecidos con todas las bendiciones espirituales, sino para administrar las bendiciones. Y es que hasta que el hijo no es maduro, entonces, si nos fijamos, no difiere del esclavo. ¿Cuáles son los esclavos de este tiempo? Cuando usted... Deme una imagen de alguien que es esclavo. Este es el esclavo de ahora, el que sigue la corriente de este mundo. Si nosotros pensamos en un esclavo, pensamos en alguien que tiene cadenas. Está encadenado, el esclavo de hoy está encadenado por el pecado. Y ahí era donde nosotros estábamos. Nosotros fuimos libertados. Si fuimos libertados es porque éramos esclavos. Y entonces, ¿cuántos de aquí llevaban una cadena rastra? Literal. ¿Cuántos tenían una cadena oxidada? Ninguno, pero éramos. Entonces, ¿qué era lo que nos mantenía esclavos? La pregunta. Era el pecado. ¿Y por qué la Biblia dice que éramos esclavos? ¿Quién me dice del pecado? ¿Qué significa esto? Ajá. El amo, el esclavo tiene que hacer lo que diga el amo. Y si nuestro amo es el pecado, no podemos hacer lo bueno, sino que tenemos que hacer lo malo. Por eso ahora nosotros dice la palabra que somos hijos de Dios, que somos coherederos con Cristo, que somos siervos de Cristo también, ¿verdad que sí? Y que somos esclavos de Dios. Pero el esclavo quiere decir en el sentido no es que Él nos tiene como era, sino que ahora nosotros podemos hacer lo bueno. Nos presenta como hijos, como siervos y como esclavos. Y servirle a Él no es. Nos hace libre. Así es. Entonces antes éramos esclavos. Antes nos comportábamos como lo que somos, como lo que éramos, como esclavos. Pero los niños siguen comportándose como los esclavos. Y los esclavos son los inconversos que no han entendido su identidad, por tanto no pueden administrar todo lo que ya heredaron con el Padre. Pero como hijos ellos tienen derecho, todos los derechos, pero no lo disfrutan hasta que Cristo sea formado en ellos. Voy a un punto que tratamos hoy. Wilka habló de los afanes. ¿Cuántos están afanados un día? Y la palabra dice, estén bien afanosos. Por nada. Entonces hago una pausa. ¿Por qué nos afanamos? Amados, ¿quién lo dice esto? El mismo Jesús le dice a sus discípulos, por nada estéis. ¿Y nosotros qué hacemos? Y cuando estamos afanados viendo un amado y no leer el versículo y se nos quita el afán, seguimos.
nos afana el versículo. Entonces, ¿por qué, amados? Es la pregunta. Porque no hemos crecido a tal estatura. Pero no, eso no nos dice. Miren, los lirios. Ustedes se recuerdan todo lo que dice, ¿verdad que sí? Y miren, léalo. Cuando usted esté afanado, léalo. Y ya que si usted se tranquiliza ahí mismo, inmediatamente. A veces, como dijo Marlene, nos afana el mismo versículo. Entonces empezamos, Dios mío, pero a mí me pasa. Yo le voy a decir, su pastor no es perfecto. Oye, no sé si lo sabían. Amados, yo tengo unos afanes a veces que cojo el versículo, entonces yo me enojo conmigo y digo, Padre, y yo decía que llegué a una conclusión de que lo que me falta es fe. ¿Por qué fe? Porque si la palabra dice por nada estéis afanosos, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe todas las necesidades que nosotros tenemos. A Dios se le olvidó en ese momento las necesidades que yo tengo. No, a mí se me olvidó quién es Dios. Pero entonces yo no sé administrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es que no existe, es que yo como hijo que he madurado, pero no he llegado a la madurez que el Padre quiere, no sé administrar la paz que sobrepasa todo entendimiento en ese momento porque estoy afanado por los afanes del mundo. ¿Verdad que no es administrado? Que no hemos administrado bien eso. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento es una bendición. Claro. Lo que pasa es que yo no puedo manejarla si no he crecido. Tengo los derechos y no la disfruto porque el Hijo no está formado en mí. Y esa formación de Cristo es importante porque está ligada a una nueva forma de entender. Y esa nueva forma de entender es lo que se le llama la renovación del entendimiento. Romanos 12, capítulo 2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Pero yo quiero que usted haga énfasis en esto. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Nosotros no nos transformamos. Nosotros dejamos que Dios nos transforme. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Y cuando Dios nos transforma y nos cambia la manera de pensar, entonces usted sabe qué significa esto, que podemos entender cuál es la voluntad de Dios. Entonces aprendemos cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Pero para quiénes? Ahí lo dice. Conocer la voluntad de Dios para ustedes. Dígalo, para mí. La voluntad de Dios para mí es buena, es agradable y perfecta. Y yo la voy a entender si Él renova, si transforma, si cambia mi manera de pensar. Hay que renovar el entendimiento para saber de qué se trata todo esto. Porque aunque se le explique una otra vez que el propósito eterno del Padre en el Hijo es de reunir todas las cosas, si yo no renuevo mi mente, si Dios no renueva mi mente, si yo no permito que Dios renueva mi mente, yo no voy a entender las profundidades de esto. Necesitamos renovarla para saber de qué se trata el propósito eterno. De que nosotros nos gobierne el propósito eterno, de que hay un propósito mayor al que nosotros nos proponemos. Pero si no nos renovamos, si no se renueva nuestra mente, vamos a estar como muchos que por no conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros, andan buscando ser felices cuando ya en Cristo estamos completos. Andan buscando ser famosos cuando ya somos aceptados por el amado. Andamos buscando bendiciones cuando Él ya nos dio todas las bendiciones espirituales, amados, en un lugar mejor que aquí, que se llama en los lugares celestiales. Y andamos buscando ser mejores cuando Él nos hizo nuevas criaturas. Usted se está fijando la gran diferencia que hay.
Una cosa es lo que buscamos y otra cosa es lo que Él nos hizo. Y yo le hago una pregunta. ¿Lo que nosotros buscamos es superior a lo que Él hizo? Porque dije, estamos buscando felicidad y Él nos hizo completos en Cristo. ¿Qué es mejor? ¿Cuántos cristianos ustedes buscan que quieren ser felices? Que no saben cuál es el propósito de Dios en ellos. No han entendido que no son felices, que tienen gozo, que están completos. Al que está completo, ¿qué le falta? 5 pesos en el bolsillo. Alimento. Está en Cristo. Por eso Pablo dijo, he aprendido a gozarme ahora que tengo de todo. Eso me gusta, que de una vez miran la cara que no. He aprendido a gozarme cualquiera que sea mi condición, en abundancia y en escasez, en frío y en calor, en hambre y saciado. En todo momento Pablo dijo que aprendió, no que él, sino que aprendió a gozarse, cual sea la situación. Pero nosotros queremos gozarnos ¿cuándo? Porque Pablo entendía que tuviera o no tuviera las cosas materiales, lo que son añadiduras, él estaba completo en Cristo. Víctor leyó, si no me equivoco, ¿o quién fue? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Wilka, fuiste tú. Y su justicia y las demás cosas. La salud es ¿qué? Añadidura. Porque el que no está sano, el que no tiene salud, le falta algo si tiene a Cristo. Ah, pero nos decaemos. ¿Usted sabe por qué? Porque no sabemos administrar lo que Dios nos ha dado y queremos las añadiduras por encima de las otras cosas. Y yo le voy a decir algo, yo se lo estoy diciendo, pero yo estoy en ese proceso también. A veces las añadiduras yo las añoro como si fueran las bendiciones, como si fueran la justicia de Dios, y debemos de aprender a identificar eso. Debemos de aprender a identificar qué es lo importante y qué no. Por eso es que debemos entender de que se trata de que estemos en Cristo y de que Cristo está en nosotros. Ruth te responde eso, que Dios no es un Dios lejano, es un Dios tan íntimo que nosotros estamos en Él. Amados, y no sé cómo Él está en nosotros. Mire qué profundo es esto. Si empezamos a estudiar esto, nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. Es un Dios lejano. Pero todavía tenemos la costumbre de arrodillarnos, mirar al cielo y hablarle a Dios como si Dios estuviera. Sí, Él está en el cielo. Sí, el Hijo está centrado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Sí, el Hijo es nuestro sumo, real y perfecto sacerdote en este nuevo pacto. Pero usted sabe qué, ese que está en el cielo, ese que está intercediendo en el cielo por nosotros, está también aquí dentro. Esa es la intimidad que nosotros tenemos con Dios. Un Dios íntimo. Por eso es tan íntimo que dejamos de llamarle oh Elohim, oh tú que estás, y empezamos a llamarle Padre, Padre, Padre. Cuando mis hijas dicen papá, donde quiera que yo esté, ¿usted sabe qué pasa? Que yo me muevo. Y cada padre conoce el papi, o cada madre conoce el mami de su hijo, lo que significa. Mire, una madre sabe desde pequeñito cómo están llorando sus hijos. Eso es sueño, eso es hambre, eso es que está sucio, eso es que quiere llorar. Sí, amados. Y si una madre tiene esa capacidad, y vuestro Padre que está en los cielos, si es mejor que nosotros, ¿qué? Cuando nosotros oramos, aunque podamos o querramos enmascarar la oración con ciertas cosas, el Padre sabe de dónde vienen las oraciones, si vienen desde aquí, desde ahí o de los sentimientos. Rosario lo dijo, o si quiere llorar. Amados, los niños saben manipular desde pequeñitos y los padres lo saben. Desde el... Ese es Alex. Entonces,
Por eso hablamos de que si nuestro corazón está en una religión, en una formación religiosa, sea cual sea, el entendimiento que se va a formar es el de una religión. Preguntémonos lo siguiente: los que están en la religión evangélica, sea cual sea la denominación, en esa denominación, ¿sienten que están errados? No. Los que están en otras religiones, sean cual sea, ellos sienten que están errados. No, ¿verdad? Ninguno. Nadie siente que está errado. Todos, absolutamente todos, excepto aquellos que están siendo confrontados por Dios en ese momento, los miles o millones que Dios está confrontando, que el Espíritu de Dios está redarguyendo, todos sentimos que estamos en el lugar correcto. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿usted se siente que está en el lugar correcto? Yo me siento que sí. Y aquellos que están en un sitio donde dicen que Jesús no es el Señor, ¿dónde se sienten? Ahora la pregunta es, ellos, porque nosotros estamos de que bien, están en el lugar, están actuando sin entendimiento. Amén. Miren, amados, todos estamos actuando con entendimiento, todos. Lo único es que algunos están actuando con el entendimiento que les dio el mundo. Unos están actuando con el entendimiento de las experiencias vividas. Amén. Pero déjeme predicar, amada. Muy bien, Ada, por ahí es que vamos, por ahí es. Ellos están, siga Ada, con el entendimiento. Pablo lo dijo: no se amolden a este mundo. ¿Y es el cuerpo que está tomando el molde? No, es la mente. Ada lo dijo, ellos están moldeados con el entendimiento del mundo, por tanto su religión es la religión del mundo. Y lo voy a poner claro, aunque yo esté sentado aquí en esta congregación, o esté sentado en una iglesia evangélica, o en una iglesia X, todos actuamos por entendimiento, por el entendimiento que nos dieron nuestros padres, por el entendimiento del colegio, por el entendimiento que yo mismo me forjé. Todos actuamos por un entendimiento. Solo que algunos los difiere en que están en el lugar correcto. ¿Y por qué usted sabe que está en el lugar correcto? Es la pregunta. Porque si es porque aquí me trajo mi hermano, usted no está en el lugar correcto, aunque sea el lugar correcto. Es bueno entender eso. Si aquí se predica un mensaje cristocéntrico, amados, yo lo que más oigo en todo el mundo es: yo estoy donde se predica la sana doctrina. ¿Usted ha escuchado esto? Pero usted, ¿dónde está? ¿En Egipto? ¿En el desierto? ¿Camino a Emaús? ¿O ya el Señor le habló en el camino a Emaús? Porque que usted esté en un sitio que se predica la sana doctrina no le da a usted la garantía de que usted esté aceptando la sana doctrina. Sí. Aquí es donde yo digo que la palabra de Dios, está plasmada en la Biblia, es perfecta. Porque, miles de años atrás, cuando se escribió la Biblia, ya Dios sabía que esas cosas pasarían un día, incluso nos las advirtió. ¿Dónde? En Efesios 4:14, donde dice que no actuemos como niños fluctuantes, llevados por los vientos. Entonces ya él sabía que esas cosas pasarían, que iban a venir falsos profetas, adoctrinando de manera incorrecta, y por eso mismo Efesios lo está advirtiendo. Exacto. O sea, que miles de años atrás ya que Dios es un Dios capaz de ver el futuro, por eso su grandeza es inmenso, todopoderoso, y él mismo nos está advirtiendo. Lo único es cuando vemos esos versículos tenemos que saber aplicar. Amén. Te voy a dar una tarea. Efesios 4:14, esa es la aplicación. Pero no solamente se está dando en este tiempo, también se estaba dando en aquel tiempo y se había dado antes. Pero lo primero es que Dios no existe en el tiempo. Dios es atemporal. El tiempo existe en Dios.
Por tanto, Dios está, esta es la tarea, en un eterno presente. Amén. Entonces, tengo que finalizar. Ahora, ¿qué nos diferencia a nosotros? ¿Qué nos diferencia? ¿O qué diferencia a aquellos que están en el lugar correcto a los que no están en el lugar correcto? Pues le digo que ellos han tenido una renovación de la mente, que no fue moldeada por el mundo ni por ellos mismos, y así pueden ver cuál es la voluntad de Dios, y es por esto que obedecen y aman la palabra de Dios, y todo lo que ellos hacen refleja a Cristo. Juan 14, 15 al 31. El que ama mi palabra, dice una otra vez, obedece mis mandamientos. ¿Cómo yo sé que estoy en lo correcto? Porque amo la palabra de Dios. Si no amo la palabra de Dios, yo puedo estar siendo en el lugar que yo esté colocado, en el lugar que yo esté visitando, yo puedo estar en el lugar incorrecto. Y lo peor es que puedo estar en el lugar incorrecto siendo el lugar correcto. Porque mi corazón no está siendo transformado. Por último, para reflejar la imagen de Cristo, y lo tengo que decir rápido, los salvos, los hijos, los redimidos, no fuimos llamados solo a creer. El llamado que todos tenemos es ser conformados a la imagen del Hijo y así poder expresarlo a Él y a su gobierno. El apóstol Yacer, en la reunión que Milagros y yo asistimos hace 2 semanas, en su enseñanza nos dijo, necesitamos expresar a Cristo. Pero él preguntó también, ¿pero cómo vamos a expresar lo que no tenemos? Y dijo él, y es que todo aquel que no lo tiene puede imitarlo, mas nunca podrá lograr los resultados del original. Y esta es una gran realidad que él presentaba, amados. Así que debemos identificar entonces qué estamos permitiendo que se forme en nosotros. Amados, ¿estamos permitiendo que se forme información en nosotros o estamos permitiendo que se forme el Hijo? Es una pregunta que debemos de hacerle. Porque si se está formando información en nosotros, y él decía esto también, él decía que estos hombres y mujeres, si usted lo lleva a un laboratorio clínico de estos famosos y lo punchan, no sale sangre, sino que sale información, de tanta información que han acumulado. Ahora yo reflexionaba en esto y decía, oye, pero hay un laboratorio que se llama el Laboratorio del Mundo, que cuando estas personas que están en este lugar, solamente en una iglesia, por decirlo, recibiendo información, solamente formándose información en ellos, cuando son procesados en el laboratorio de la vida, que ese es un tremendo laboratorio, usted sabe lo que sale de ellos, información, pero cuando son exprimidos verdaderamente, entonces como Dios sabe exprimir y como Dios permite que exprime, va a salir su carácter, no el de ellos, porque lo que tenían era información. ¿Usted sabe qué fruto sale? El fruto que ellos mismos se formaron. Ahora, si Cristo es el que se está formando en nosotros, si Cristo es el que nosotros estamos permitiendo por medio de toda la información que Dios nos da, y esto es poniendo en práctica, porque esta es la diferencia de aquellos que solamente tienen información, pero aquellos que el Hijo se está formando, cuando el laboratorio de la vida lo puncha, ¿usted sabe qué sale? El fruto del Espíritu. Paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Amados, el fruto del Espíritu, templanza, todo esto. Así que debemos de preguntarnos qué nosotros estamos permitiendo que se forme en nosotros. Y lo segundo es también, entonces, no es que nosotros estamos permitiendo que se forme, sino que debemos de identificar también qué estamos nosotros formando. Y esta pregunta es, ¿usted está permitiendo que se forme aquí una institución o una familia? ¿Qué estamos formando? ¿Usted está formando una institución en esta congregación? Es la pregunta, porque no puedo hacérselo a otros. ¿O está formando una familia? Porque en la institución hay jerarquías. Y a mí me molestan las jerarquías. Ese es el pastor. No, yo soy hijo de Dios. Ese es el líder. No, no me importa. En las instituciones hay jerarquías. Y usted sabe lo que sucede cuando hay jerarquías. Que hay un orden que limita la relación entre uno y otros.
Pero en una familia, aunque hay jerarquía, no se limitan, si usted se fija. Ahora, cuando formamos una institución, entendiendo que la iglesia no es una institución, sino que es un organismo vivo, usted lo sabe, ¿verdad? Cuando formamos una institución, entonces, el que está a mi lado es mi compañero de obras, mi compañero de trabajo, mi compañero de milicia, como usted quiera verlo. Y cuando salimos de aquí, ya yo cerré, yo no tengo que ver más con eso. Y si alguien se enferma, si Chana se enferma, yo voy y cumplo con ella porque tengo que cumplir con Chana. ¿Verdad que trabajamos así? Ahora, si es una familia lo que estamos formando, no hay una jerarquía, sino que hay una relación. El que está al lado mío, usted sabe quién es, mi hermano en Cristo. Mi hermano en Cristo me duele. Si se enferma, yo voy corriendo porque a mí me duele. Y les digo algo, esta congregación está trabajando tan arduamente en eso, que por eso es que tenemos todas esas actividades. Por eso es que hay un sábado de trivia, para que nosotros nos conozcamos y nos amemos, para que dejamos de tener un entendimiento de institución. Amados, el que está al lado suyo, usted sabe que comparte el mismo entendimiento, la misma formación, fue lavado con la misma sangre, el que habita en él es el mismo que habita en nosotros. Por eso nos importa su vida física, pero también nos importa su vida espiritual. Amén. Póngase de pie si usted puede y finalizamos con esto. Voy a finalizar con hacerle entender algo. Debemos de evaluar qué se está formando en nosotros, porque si se está formando en nosotros Cristo, al mismo tiempo lo que estamos formando es una familia. Porque por eso somos coherederos con Él, somos hijos del Padre, somos hermanos en Cristo. La palabra hermano no viene por una moda, viene por una decisión del Padre en nosotros y viene de la identidad que cada uno de nosotros tenemos, que somos hijos de Dios. Por eso mis dos hijas son hermanas. Porque tienen un mismo, sí, es una revelación tremenda, Padre. Mire qué tremendo. Son hermanas, ¿por qué? Porque tienen un mismo padre y una misma madre. Entonces, ¿por qué el que está a tu lado es tu hermano? Y yo le voy a decir algo. Mi hija más pequeña, que está atrás con los niños, cuando estuvimos en Estados Unidos, decía, me hace falta mi hermana. Y le decía, ¿qué? Sí, no tengo mucho que no la fuño. Y es que ese es el amor, amados. Es que nos hacemos falta para cosas tan sencillas, para hablar. Simplemente, amados, mi esposo y yo a veces llegamos cansados y yo le digo, quiero estar contigo, y ella me dice, quiere estar conmigo, y nos sentamos en un sillón, hablamos tres cosas y después nos quedamos con las manos agarradas. Ya eso es lo que necesitábamos. Porque eso es el amor de un hermano. Nos hace querer compartir. ¿Cuánto viajamos nosotros para ver un hermano? Tomamos aviones para ver un hermano. Si nuestro hermano está enfermo, ¿qué hacemos? ¿Cumplimos con él? No, no cumplimos con él, no vamos más allá. Mi hermano está enfermo, es una necesidad que se impone aquí en el corazón. Un hijo enfermo, ¿usted sabe lo que hacemos? Nos desprendemos. Amén. Así que esta es la última enseñanza que yo quiero que usted entienda. En esta congregación, primero queremos formar a Cristo, no dar información. Y segundo, queremos que se forme una familia, porque estamos bajo la sombra de un solo Padre. Y todos tenemos el mismo espíritu y no nos fue dado por medida. Nadie tiene más y nadie tiene menos. Pero ustedes saben qué. Le voy a tirar la carga al equipo de actividades. ¿Qué se llama? ¿Cómo es? Amados, ellos tienen esa asignación. Yo la tengo por mi parte, pero ellos tienen. Pero si nosotros no los apoyamos, esa asignación ellos la van a hacer, pero no va a dar resultado.
Porque se necesita que cada uno de nosotros ponga su camión de arena, porque yo no quiero un granito aquí. Que ponga todo, porque Cristo no dio un granito, Cristo dio su sangre. Porque el Padre, no porque algo que nos hemos propuesto por deseo propio, sino que hay una visión, hay un propósito eterno. Dios quiere una sola familia en la tierra. Amén. Y usted sabe lo que va a hacer este entendimiento, que nos va a unir más. Y cuando a alguien le falte algo, vamos a estar ahí. Todos, no uno, todos. Todos. Y yo voy a sentir que mi iglesia me ama, que mi hermano me ama. Mi hermano, no hable del pastor, mi hermano, yo soy su hermano en Cristo. El cuerpo pastoral es su hermano en Cristo. Los líderes somos hermanos en Cristo. Amén. Así que inclinemos nuestros rostros y demos gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Padre, mi petición es puntual hoy, que esta palabra sea cortante, mi Dios, en los corazones. Pero que sea cortante para que siga formándote a ti, mi Dios. Padre, si aquí en esta congregación hay jerarquía, yo te pido que tú quites corazones que tengan esta intención. Que nos veamos como lo que tú has dicho, que somos tus hijos. Por tanto, si somos tus hijos, somos tus hermanos. Somos hermanos unos a otros, mi Dios. Y que nos amemos de tal manera. Que sea un mismo sentir que nosotros tenemos. Que nos preocupemos cada uno por el amor del otro. Que esto sea una familia, mi Dios. Que ellos puedan, los de afuera puedan decir, serán pocos en números, pero cuánto amor se ven allí. Porque debemos de querer, mi Dios, participar en todo lo que tú haces para que nosotros seamos edificados. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, si algo se dijo que no edifica, por favor, quítalo de los corazones y que quede solamente aquello que es tu palabra. Gracias, Padre, te damos. En el amado nombre de nuestro Señor y Salvador, tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias y paz. Dele un abrazo a su hermano. Dele un